¿qué opina usted sobre los domingos de toque de queda? Sí, buen día. Los domingos es un día familiar y evidentemente el presidente y el Ministerio de Salud han pensado en que las reuniones de los domingos por las familias es un foco de contagio. Esto en parte es cierto porque tenemos la costumbre de reunirnos, nuestra tradición familiar Ujú. es estar cercanos, somos muy afectivos, muy cariñosos con las familias y suele haber este tipo de reuniones. Sin embargo, al parecer no es necesariamente cierto que los domingos haya la mayor parte de contagios. Cuando analizamos las cifras diarias, vemos de que en realidad todos los días de la semana existen los contagios. Es más, curiosamente apareciera como que los lunes, martes serían los días de contagio un poco más incrementado porque después de 5 días de haber estado en contacto aparecen los diagnósticos Ujú. y después la mayor parte de diagnósticos se dan los viernes, sábados, que reflejan el contagio entre el lunes y martes. Pero en fin, es un paso que amerita ser valorado en su verdadera dimensión. Es posible que impacte en algo, pero en realidad no es suficiente si es que no se toman otras medidas adicionales. ¿Cómo qué otras medidas adicionales? Las medidas adicionales tienen que estar en relación a qué es lo que vamos a hacer los domingos. No solamente es suficiente que las personas se queden en su casa. Esto es exactamente lo mismo que sucede en las zonas en donde ha sido declarado cuarentena focalizada. La cuarentena focalizada, hemos insistido desde el Colegio Médico Ujú. que es un instrumento importante, pero por sí solo hacer que las personas estén en su casa no es suficiente. Esto tiene que ser complementado con acciones muy intensas de barridos diagnósticos, si es posible casa por casa, para poder detectar los casos de infecciones en las personas, aislarlos inmediatamente y aislarlos no solo a las personas, sino a la familia inclusive, porque Por en supuesto. una familia en donde existe un caso, lo más probable es que exista más casos. Ujú. Entonces hay que aislar a la familia, eh, darle el tratamiento inmediato que corresponda. Esto va de la mano con acciones externas de la calle, digamos, el reordenamiento ambiental de los mercados, de los bancos, de los centros de trabajo en donde existe los lugares de concentración de personas y donde hay la transmisión. Evidentemente, si a una familia se le aísla, se tiene que dar el apoyo social, el apoyo alimentario por Claro, el periodo adecuado claro. y adicionalmente intensificar las medidas de comunicación masiva, de comunicación social, orientado hacia los cambios de conducta, porque no basta con informar, sino hay que hacer que las personas modifiquen un poco su estilo de vida, porque ya parte de nuestra vida es la mascarilla, es el Ujú, distanciamiento, ujú. es la higiene de manos, es la ventilación de ambientes. Eso tiene que entrar al subconsciente colectivo para que todas las personas podamos ya hacerlo de manera automática en el lugar que estemos. Bien, Entonces, todas estas doctor, medidas, a ver, el presidente de la República ha hablado del tema de los domingos, pero como refuerzo también ha dicho que se prohíbe, que está prohibido y que en el decreto se está especificando que están prohibidas las reuniones familiares y sociales. Es decir, que ahora van a tener un mejor instrumento las fuerzas del orden para meterse a la casa que sea, que ya se podía hacer en realidad, que sí se podía así es. hacer, pero que hoy le van a poner especial detalle a meterse a la casa de quien sea para ver si es que la familia está reunida, para ver si es que los amigos están reunidos.
No interesa si es un gran grupo, si están haciendo mucha bulla, con tal de que estés reunido con alguien con el que no vives, o sea, que tienen en diferente dirección, ya hay una falta, ya hay una multa, ya hay una sanción. ¿Esto sí le parece más importante que el tema, por ejemplo, de los domingos? Eh, sí, el manejo de las familias tiene una característica adicional. No solo es el tema de las reuniones. Si bien es cierto que existe esa posibilidad que es muy frecuente, pero el problema principal que observamos en relación a la familia es que cuando existe un caso, contagia a los demás. Sí, Entonces, el aislamiento que hemos estado orientado ha sido el aislamiento de la persona contagiada. Es más, se decía de que aíslate en tu casa y dentro de tu casa vas a estar aislado en una habitación aparte, etcétera. ujú, Y hemos estado todas las medidas orientadas a la persona, pero en realidad ya, en los hechos, ajá, las dificultades de que estén aislados dentro de la casa es alta en la mayor claro. parte de familias. Claro, pero es que Por lo, el problema también está en nuestras costumbres y está en lo que entendemos, en la comprensión de nosotros, no digo de todos, pero de la mayoría de peruanos, ¿no? Porque cuando yo he estado con el virus, toda mi familia estaba aislada y el mensaje claro de los médicos, tanto del MINSA como de médicos particulares, es toda la familia se aísla, todos tienen que estar encerrados y todos tienen que estar en observación médica, además, porque todos, lo más probable es que todos estén contagiados. Entonces, esto es el mismo discurso que se le ha dado a la gente, pero la misma necesidad hace que, ya, papá está contagiado, bueno, a papá se le mete en algún sitio que muchas veces no hay, además en las casas, no hay separación así de es, así cuartos, de es. habitaciones, y los demás salimos a trabajar. Entonces, lo que usted dice es muy importante, el apoyo que pueda venir del gobierno para que no tenga que salir nadie de esa casa. Sí, efectivamente, y esto existe experiencia internacional. Muchos países, tanto menos desarrollados como los desarrollados, han desarrollado esta estrategia de apoyo familiar porque es allí en donde el virus circula rápidamente dentro de las familias. Entonces, no solo es el tema de las reuniones, de las fiestas, en donde sí efectivamente existe una alta probabilidad y riesgo de contagiarse, sino también en las familias que se aíslan. Entonces, tienen Ujú. acá en nuestro medio, las familias tienen que salir a trabajar, gran parte de ellos, pero si aislamos a la familia, le damos la ayuda social, el apoyo social, alimentario, entonces es más fácil que el virus quede dentro de ese ámbito familiar por unos 7 a 10 días y eso es más fácil. Entonces, este es el enfoque que tiene que enfatizarse, darse mucha fuerza en el ámbito de la cuarentena, en el ámbito de la suspensión de las garantías que se está dando. Por eso es que Doctor, señalaba que no ajá, solo es sí. suficiente pararse los domingos y que las familias se vayan a su casa. Por parte del Estado y de las instituciones que corresponde, tiene que complementarse. Y hay una actividad adicional más. Nosotros consideramos que si el virus, la epidemia, es de transmisión comunitaria, la contención tiene que ser en la comunidad y con participación comunitaria. Esto implica de que los sectores sociales puedan participar también en esta contención, coordinar con las entidades organizadas de la sociedad, como son las juntas vecinales, como son las organizaciones, clubes, etcétera, o organizaciones sociales de base como vasos de leche, etcétera, coordinar con los líderes para que los miembros de esa organización social pequeña se constituyan en una especie de contención comunitaria, de transmisión de los mensajes dentro de su comunidad. Tenemos que llegar al nivel de detalle comunitario, porque, insistimos, no basta con decir y hacer que las personas entren a su casa, se queden en su casa, tenemos que hacer algo más. Y ese algo más está precisamente en el enfoque integral de una intervención sanitaria en todos los aspectos, el Doctor, aspecto de aislamiento, el aspecto del reordenamiento de los centros de aglomeración, el apoyo social, la comunicación, en fin, hay muchos aspectos que se doctor, tienen que trabajar. tal vez Sí, usted me pueda responder esta pregunta que todo el mundo la tiene.
dicen que hay 1.600 camas UCI y que alrededor de 1.400 están utilizándose. ¿Dónde están? ¿Dónde están las 200 que no se están utilizando? Bueno, esto de las camas UCI ya es un tema que se viene repitiendo. Por un lado nos dicen que existe camas, inclusive en algún momento se nos dijo de que iban a hacer una aplicación Sí, para el para, celular, pero exacto. en la realidad de los hechos no se da, porque estas camas podrán estar quizás en sitios en donde no está la epidemia activa, Ujú. pero en Lima, en las regiones como Arequipa, como Cusco, como Puno, no hay camas UCI, no hay disponibilidad ni siquiera de camas hospitalarias. Entonces, lamentablemente el problema de organización de los servicios de salud todavía está pendiente de resolverlo. Por Habrá ejemplo, camas quizás en las clínicas. cuando un paciente lo llama a usted, cuando usted está monitoreando a un paciente con COVID en su casa, ¿usted está capacitando de alguna forma a la familia para atenderlo si es que necesita oxígeno, si es que necesita las medicinas? ¿Eso es lo que están haciendo hoy? Sí, efectivamente, los médicos tenemos numerosas llamadas en cada día de diferentes partes del país Ya. para poder apoyar a las personas que ya se infectan y empiezan a hacer síntomas leves, algunos casos moderados, severos, y se va orientando qué es lo que se puede hacer al principio, pero llega un momento en Ajá. donde la persona tiene su saturación menos de 93, menos de 90, empieza a presentar signos de gravedad en que tenemos que decirles, busca ayuda médica, tienes que ir al hospital y allí vienen los problemas Pero ¿qué porque pasa no con un siempre paciente tienen el acceso. suyo, por ejemplo, un paciente suyo que usted está viendo directamente tal vez o que ya lo conoce y necesita una cama UCI? ¿Usted qué hace? ¿Cómo lo ayuda? Bueno, en forma general es absolutamente difícil ayudarle. Mm, Los pacientes que monitoreamos, eh, nos queda decirle de que tienen que buscar una ayuda del hospital más cercano o del centro de salud más cercano en donde está. Y a partir de allí, un poco que las personas ya empiezan a ligarse en la búsqueda claro, de las camas, sí. que el médico va a determinar si necesita o no necesita UCI, el médico que lo ve directamente, Ujú, porque la determinación de quién entra a UCI es el médico que lo observa y lo evalúa directamente. Por monitoreo es difícil decirle de usted bien, necesita UCI o no necesita. claro.